Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. ¿Cuántos recuerdan esta imagen? Habrán algunos que la recuerdan, habrán otros que no la recuerdan, habrán algunos que ni siquiera la habían visto nunca. Pero esta imagen nos recuerda una serie de comerciales que por allá, por la década de los 90, sacó esta marca, ¿verdad?, de refresco. Y era una serie de comerciales en donde se nos presentaba una familia que estaba en diferentes lugares. A veces estaba en el desierto, a veces estaba en medio de las pirámides de Egipto, a veces estaba en medio de la selva, y de repente cuando estaban con ese calor abrasador, el niño de la foto gritaba muy fuerte: ¡tengo sed! Y casi inmediatamente algún otro miembro de la familia, podía ser la mamá, el papá, la abuela, el que estuviera ahí, llamaba al Señor, llamaba a Jaime y le decía: Jaime, el niño tiene sed. Y Jaime corría, le servía un vaso de esa bebida, se la daba al niño, el niño se la tomaba inmediatamente y de repente volvía a gritar, gritaba otra vez: ¡quiero más! Y Jaime corría a servirle otro vaso de la bebida. Pero antes de entregarle el vaso, Jaime se volteaba a la cámara y decía esta frase: no se lo merece. Y ahí acababa el comercial, con el niño otra vez tomándose su frasco de tan. Y cuando uno veía este comercial, saltaban los papás, las mamás, los abuelos, todos los que estaban ahí. Eso era como algo bien feo, ¿verdad? Dice, pero qué peladito más grosero, no se te ocurra a ti hacer eso, ¿no? Le predicaban a uno, le decían a uno en ese momento: aquí está mi mamá, no me deja mentir. Oye, pero qué grosero es este peladito. Este niño tiene sed, tiene una necesidad y la pide, le exige de una manera tiránica prácticamente. Y yo meditaba en que en algunos momentos nosotros somos o podemos ser como el niño de esta imagen. Tal vez no en la forma tiránica, pero sí en el hecho de tener una necesidad que estaba intentando ser satisfecha, pero que en su forma, en su manera, en lo que él hacía, no se la merecía. Cada uno de nosotros tiene algo parecido a este niño. Hemos tenido una profunda necesidad de salvación y de vida eterna que no la merecíamos por nuestras obras. Sin embargo, ahí estuvo el Señor. Dice la Escritura que con un amor tan, pero tan grande, derramando su misericordia a favor de nosotros. Y yo meditaba un poco, ¿verdad? Meditaba un poco. Ese niño identificaba su necesidad, la expresaba, la pedía y le satisfacían. Yo meditaba un poco, ¿será que de la misma manera nosotros en algún momento se nos olvidará que el verdadero propósito de esa salvación tan grande está relacionado con algo más que calmar nuestra sed? ¿Será que el todo del ser satisfechos por la gracia y por la misericordia de Dios tendrá que ver solo con que tú y yo seamos satisfechos? Y me voy a la Escritura con esa pregunta y encuentro entonces que hay un propósito mayor para que nosotros podamos tener esa salvación tan grande. Me viene esta pregunta: ¿por qué hemos sido salvos por gracia? ¿Por qué hemos sido salvos por gracia?
Y hoy leeremos en lo que sigue de la carta a los Efesios, en el capítulo 2, de los versos 1 y 10, encontraremos dos propósitos por los cuales usted y yo hemos sido salvos por gracia, que van más allá de satisfacer nuestra sed y nuestra necesidad. Quisiera que abra su Biblia allí en el capítulo 2 y vamos a estar haciendo uso de este pasaje que es la unidad natural que corresponde de los versos 1 al 10. ¿Por qué hemos sido salvos por gracia? Veamos en el verso 6 y 7. Dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. La pregunta es: ¿por qué hemos sido salvos por gracia? Y el primer propósito de esa salvación por gracia lo podemos ver en ese verso 7. Hemos sido salvos por gracia para que Dios nos muestre como un ejemplo de su gran y de su generosa misericordia. Somos salvos por gracia, no lo merecíamos. Si usted lee en los versos del 1 al 5, verá un panorama terrorífico. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice que nosotros estábamos separados de Dios. Dice la Escritura también que nosotros no podíamos tener acceso a Dios. Pero dice un poquito más adelante que Dios nos hizo a nosotros que estábamos muertos, a ti y a mí que estábamos muertos, nos hizo ser unidos con Cristo. Présteme atención, no importa que los niños griten, preste atención. Nos hizo unirnos a Cristo. Y una vez unidos a Cristo, dice que nos hizo resucitar con Cristo. Y un poquito más abajo dice que Él nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Pero el verso 7 expresa el por qué, el para qué. Y es que dice que nosotros que no éramos merecedores, recibimos todas estas cosas para que fuésemos hechos un ejemplo de la gran misericordia del Señor. Nuestro Señor tuvo una gran misericordia al salvarnos. Yo no sé si usted recuerda cómo era su vida antes de Jesús, pero yo recuerdo mi vida antes de Jesús y no puedo hacer otra cosa que reconocer que Dios tuvo una gran misericordia al salvarme a mí. Y ese es un gran propósito. Él tuvo gracia y en mí se evidenció su gracia. ¿Se atreve a decir eso conmigo? Él tuvo gracia y en mí se evidenció esa gracia. El propósito de Dios era mostrar a través de ti y de mí un ejemplo de su misericordia. Es decir, muchas veces pensamos que tiene que ver con nosotros de alguna manera, y claro que tiene que ver con nosotros. Sin embargo, va más allá de nosotros, porque el Señor nos exhibe. Aquí el original griego tiene que ver con mostrar, con exhibir públicamente. Dios nos muestra a nosotros como un ejemplo de que tuvo misericordia, de que nos salvó, de que nos rescató. Y me viene a la mente la imagen de un trofeo. Cuando nosotros vemos un trofeo como este, sabemos inmediatamente a qué se refiere. Vemos este trofeo y de una vez conectamos con la FIFA, con la Copa Mundial.
Y aquí cuando nosotros agarramos algunas traducciones de la Biblia un poco más literales, encontraremos que mientras que en las versiones modernas se habla de que el Señor lo hizo para mostrarnos como un ejemplo, en el futuro, en las versiones más literales dice, el Señor lo hizo para mostrarnos como un trofeo de su misericordia. Es decir, que cada uno de nosotros somos como el trofeo por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros somos exhibidos en este mundo como un trofeo de Dios. No como un trofeo nuestro, sino como un trofeo de Dios. Dios nos levanta y nos muestra. Y por ahí están las vecinas de Lilian y ven a Lilian, ven el cambio que Lilian ha tenido. Y es como si la misericordia de Dios fuese exhibida a través de Lilian. Y Dios dice, esa versión dice, hay una versión que expresa en los tiempos venideros. Esta es una metáfora que describe no los tiempos apocalípticos solamente, sino es algo así como el de aquí en adelante de nosotros. Somos ejemplos para que de aquí en adelante Dios exhiba su misericordia. Y sabemos que el aquí se refiere a la gente que nos rodea, a la gente que nos ve. Y dice, wow, ¿cómo fue posible? Mira, fulanito era así, así, así. Gaby era de esta manera. Somos un ejemplo a esa gente de la misericordia de Dios que nos salvó, que nos sacó, pero también a las generaciones futuras y también en el tiempo futuro. Y es ahí donde somos los trofeos de Dios. Durante la eternidad, en el cielo, vamos a estar exhibidos delante de los ángeles y de todos los seres vivientes, nosotros los redimidos, los que no teníamos esperanza, los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, vamos a ser puestos delante del trono como el trofeo de la misericordia de Dios. Yo no sé si a usted eso lo emociona, pero con eso yo digo, wow, Él tuvo gracia y yo le evidencio. Lo repetimos otra vez, Él tuvo gracia y yo la evidencio. La evidenciamos como un ejemplo, siendo un ejemplo de su gracia. Pero la evidenciaremos también en el tiempo futuro, cuando ahí delante del trono del Padre, Jesús saque a cada uno de nosotros como un trofeo diciendo, Señor, aquí están todos aquellos de los cuales tú tuviste misericordia. Estaban rotos, estaban quebrados, estaban muertos, pero al unirlos a mí fueron resucitados conmigo y hoy son exhibidos delante de tu trono. Y esto nos lleva también a pensar que así como vemos este trofeo de la FIFA y todos conectamos con Mundial de Fútbol, nosotros necesitamos ser vistos en el mundo conectados como la misericordia de Dios. Que la gente cuando nos vea en nuestros trabajos, en nuestras universidades, no piense solo en alguien que es religioso o que va a la iglesia, sino a alguien que alcanzó la misericordia de Dios, a alguien que ahora tiene vida, alguien que está sentado con Cristo en los lugares celestiales porque Él tuvo la gracia y tú y yo la evidenciamos. Ahora, ¿por qué hemos sido salvos por gracia? Somos salvos por gracia para que Dios nos muestre como un ejemplo de su maravillosa, generosa y gran misericordia. No lo olvide, el propósito no es solo que tomemos el vaso de Tan, sino que usted y yo reflejemos como un trofeo la gracia y la misericordia de Dios. Y es este entendimiento de que hemos sido salvados por gracia para ser mostrados como un ejemplo, que nos lleva al segundo propósito que veo en esta unidad natural. Vayamos por favor ahí mismo, Efesios capítulo 2, verso 10. Leamos ahí en nuestra Biblia. Mire cómo dice,
Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay otra versión que lo dice de esta manera. Porque nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que ya Dios planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Un segundo propósito vemos en este pasaje. El primero tiene que ver con ser un ejemplo o un trofeo de su gran misericordia. Pero el segundo tiene que ver con esto. Hemos sido salvados por gracia para que vivamos haciendo el bien como Él lo planeó. Es decir, que no es suficiente que nosotros seamos un ejemplo. Que la gente nos vea en la calle y diga, wow, ¿cómo cambió Mario? Mario era de esta manera y ahora es de esta manera. No es suficiente tampoco que nosotros nos sintamos complacidos en la propia satisfacción de haber tomado esa agua que da vida, sino que hemos sido salvados por gracia para que tú y yo vivamos practicando las obras que el Señor preparó de antemano para que andemos en ellas. Cada uno de nosotros tiene obras que Dios preparó de antemano. Aún los más pequeños, aún James, tiene obras que Dios preparó de antemano. Y aquí está el Señor uniéndonos a Cristo, levantándonos con Cristo, resucitándonos con Cristo, creándonos de nuevo. Por eso el inicio de ese verso que dice que somos hechura de Dios. Y aquí habla de una recreación, habla de una novedad de vida. Es decir, no habla de el nacimiento biológico. Mucha gente mira este verso pensando en el nacimiento biológico, con seres creados únicamente. Pero aquí el contexto nos ilustra que Dios está hablando de la recreación, de la novedad de vida. Es decir, Dios nos une, mírelo ahí en su Biblia, nos une a Cristo, nos resucita con Cristo, nos sienta con Cristo en los lugares celestiales para que seamos ejemplo, para que seamos un trofeo, pero también, como dice aquí, nos hace de nuevo, somos hechura de Dios, nos da una nueva vida. Y dice aquí que esa nueva vida, esa creación en Cristo, es para que nosotros vivamos bien, haciendo obras de bien. Es decir, que esa salvación inmerecida que no era posible porque estábamos muertos al ser unidos a Cristo, ahora cambió nuestra naturaleza. Nos transformó en una persona que es capaz de hacer buenas obras. Una persona que es capaz de vivir bien. Una persona que es capaz de vivir de acuerdo a esa transformación que recibió. Una persona que de alguna manera interpreta, entiende, comprende que definitivamente fue salvada por gracia para un propósito mayor que tiene que ver vivir de acuerdo a su voluntad, porque Él tuvo gracia y en nosotros se evidencia. Y aquí quisiera mostrar un ejemplo, y es el ejemplo de los jabones saponificados. Los jabones saponificados, y esto lo voy a decir con mucho cuidado porque hay químicos aquí. Los jabones saponificados son el resultado de dos elementos. Un elemento es la sosa cáustica. En algunos lugares usan soda potásica, pero por lo general hidróxido de sodio, sosa cáustica. Es el resultado de la sosa cáustica junto con aceites, una mezcla de aceites, que puede ser aceites vegetales, normales, esos que usamos. Hay gente que usa los usados, esos a mí no me gustan, pero hay gente que usa aceites finos,
aceites que no han sido usados, como el de coco. En Oriente usan los aceites de oliva. Aquí algunos utilizan aceite de palma, pero sabemos que eso no es ecológico. Entonces, cuando se mezcla la sosa cáustica, que es corrosiva, que es dañina, que es irritativa para la piel, junto con la mezcla de aceites, incluyendo aceites esenciales, se forma una traza. Y esa traza necesita ser curada durante 40 días. Y posterior a esos 40 días, el jabón, que es el resultado, puede utilizarse para limpiar la piel. Y esto es muy parecido a lo que pasó con nosotros. Nosotros éramos como esa sosa cáustica. Estábamos llenos de peligros potenciales. Éramos dañinos en nosotros mismos. No podíamos producir un bien en sí mismo, en nosotros. Sin embargo, al unirnos a Jesús, así como la sosa cáustica es unida con Cristo, con el aceite, se formó un producto nuevo. Nuestra naturaleza cambió. Así como la naturaleza, se formó una nueva naturaleza en la traza. De la misma manera, en nosotros espiritualmente, al unirnos a Cristo, se formó una nueva naturaleza. Y así como el jabón puede ser utilizado para limpiar nuestra piel, hay jabones de todo tipo, jabones astringentes, con carbón activado, con arcilla verde, con arcilla blanca, con arcilla rosada de todo tipo, jabones aromáticos, ¿verdad? El jabón es una de las cosas más viejas que se ha hecho. Sin embargo, antes se hacía de grasas animales. De la misma manera en que esa sosa cáustica cambió su naturaleza y se formó un producto nuevo que usamos todos los días en nuestras casas, independientemente de la marca que sea, asimismo en ti y en mí se ha formado una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza es... de acuerdo al verso 10, léalo, dice, somos hechura de Cristo, somos hechura de Dios, pero dice, ¿para qué? Para buenas obras. Asimismo, ese jabón es usado para buenas obras. Nosotros necesitamos ser usados para buenas obras. Y quisiera que repitiéramos nuevamente, Él tuvo la gracia y en nosotros se evidencia. El Señor tuvo la gracia, nos dio su misericordia, nos unió a Cristo y en nosotros se evidencia como una nueva naturaleza para hacer el bien. Ahora, alguien pudiese decir en estos momentos, bueno, Gaby, pero ahí mismo en la Escritura dice que es por gracia. Dice que es por gracia. En repetidas ocasiones lo leemos aquí en el pasaje. Innumerable cantidad de versos, por ahí por el verso 5, un poquito más abajo, es reiterativo, conocemos la teología, es descrita en Romanos, ¿verdad? Si el Señor vino a nosotros y es por gracia, nosotros no necesitaríamos hacer buenas obras, no necesitaríamos hacer más nada, porque ya Él lo hizo todo. Sin embargo, nosotros, aunque no podemos hacer nada para dar aquellas cosas que corresponden a la salvación, es decir, usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Sin embargo, las obras que hacemos, y hay suficiente evidencia bíblica acerca de eso, son la respuesta de un corazón como el único leproso. Somos la respuesta de un corazón que corresponde por la fe a esa gracia de Dios. Son la respuesta en medio de la cual hacemos todas esas buenas obras que Dios preparó de antemano, porque nuestra naturaleza fue cambiada. Y al ser cambiada nuestra naturaleza de maldad, nuestro carácter es formado a la imagen de Cristo. Y el carácter de Cristo es un carácter de buenas obras, hermanos. El carácter de Cristo no es un carácter pasivo, no es un carácter que espera. No es como el peladito que está esperando ser solo satisfecho.
El carácter de Cristo es un carácter que entiende. Por eso Él decía, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. El carácter de Cristo es un carácter de servicio. Es un carácter de lavar pies de otros. Es un carácter de santidad. Y ahí pudiésemos pensar buenas obras. Bueno, consideremos todas las buenas obras de Cristo. El varón de dolores no vino para ser servido, sino para servir. Y dice todavía más ese verso. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí habla todavía de un valor más alto, de un servicio que es como sacrificial, ¿verdad? Entonces buenas obras en servicio, pero buenas obras también en vidas santas. Vidas transformadas que ya no viven de acuerdo a la corriente de este mundo. Vidas transformadas en santidad que reflejan a Dios, que muestran a Dios, que muestran la bondad de Dios, que muestran la verdad de Dios, que andan en verdad, porque Él es la verdad. Vidas transformadas que muestran la integridad de Dios, no solo una parte de Dios. No tomo los versos de la Escritura y vivo de acuerdo a unos cuantos, sino que tomo todo el consejo de Dios e intento alinearme de acuerdo a eso. Buenas obras también tiene que ver con vivir comprendiendo, ¿verdad? Entendiendo que todas esas cosas que antes no podíamos realizar porque estábamos llenos de nuestros pecados, de nuestros delitos, ahora ya no tenemos límite, Eliseo, en Cristo. Hemos sido rescatados para cumplir todos los propósitos de Dios. Todos los propósitos de Dios. Todo aquello que Dios ha dicho que haría a través de ti o a través de mí. Independientemente de nuestras limitaciones que son reales. Las buenas obras que Dios preparó de antemano. Que cuando nos recreó en Cristo, cuando nos volvió a ser, cuando cambió nuestra naturaleza, nos hizo capaces en Él, en esa unión de Cristo, de poder llevar a cabo todas las cosas que Él planeó para mí. Entonces, nosotros hemos sido salvados por gracia para que vivamos haciendo el bien como Él lo planeó. Hemos pasado de muerte a vida para que nuestra vida refleje las obras de bien que Él planeó. Sin excusas, sin pensamientos limitantes, sin estar tal vez mirando nuestras limitaciones humanas como algo que nos impide hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Porque ahora quien vive en nosotros, ¿quién es, hermanos? Cristo. Y nosotros estamos unidos ¿a quién, hermano? A Cristo. Y estamos resucitados ¿con quién, hermanos? Y estamos sentados, ¿dónde, hermanos? En los lugares celestiales, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Y con quién estamos sentados, hermanos? Pero para que vivamos haciendo el bien. No es solo para que calmemos nuestra sed y gritemos a los cuatro vientos, quiero más. ¿Ha visto cristianos así, hermano, alguna vez? Tal vez hasta nosotros mismos hemos sido así alguna vez. Hemos estado meditando y pensando que todavía nos hace falta algo más de Cristo. Le tenemos una lista de cosas al Señor. Y a veces nos atrevemos a orar y decirle, Señor, cuando tú me concedas todo esto, entonces yo me voy a comprometer contigo. Pero la realidad bíblica es que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y con Él lo tiene todo. Pero con esa vida no se acabó en nosotros, sino que hemos sido llamados por Dios para que nosotros, hemos sido salvados por gracia para que nosotros hagamos esas obras que Él preparó de antemano. ¿Sabe? Al leer este pasaje, podemos quedarnos conmovidos con la idea
de los primeros versos. Esos versos del 1 al 5. Podemos quedarnos conmovidos por todas esas cosas bonitas que se describen allí. Yo en algunos momentos he estado considerando solamente esa lista de beneficios y me he encontrado como ese peladito queriendo seguir siendo servida. Sin embargo, cuando bajo un poco más, entiendo que esa salvación generosa de Dios por ese gran e increíble amor fue dado para mí en función de aquello que Dios deseaba hacer a través de mí. Y lo primero tiene que ver con ser un ejemplo de esa misericordia. Un ejemplo aquí y un ejemplo allá. Un ejemplo hoy y un ejemplo después. Un ejemplo que se convertirá en un verdadero trofeo de la misericordia de Dios. Dios alardeará contigo y conmigo en el cielo y dirá: mi misericordia fue realmente grande. Aquí está la prueba. Aquí está Keilín, aquí está Melissa, aquí está Maruja, aquí está Gabriela, aquí está Jesús. Mi misericordia de verdad fue grande al traer a Sergio, al traer a Lilian, al traer a Cinia. Mi misericordia fue grande. Véanlos, 24 ancianos, ángeles, seres celestiales. Mi misericordia fue realmente grande. Pero también el segundo propósito. Y es que tú y yo vivamos en el aquí haciendo el bien de Dios. Que tú y yo aprovechemos cada oportunidad de hacer el bien. Dios va a presentarnos oportunidades. Dios nos presenta oportunidades a diario en las que podemos hacer un cristianismo práctico, en las que mostraremos esa nueva naturaleza que tenemos, en la que mostraremos que ya no somos mentirosos, en la que mostraremos que ya no somos tramposos, en la que mostraremos que ahora somos generosos, que ahora servimos sacrificialmente. Y es porque definitivamente Dios nos salvó para que también vivamos haciendo el bien. Y que esta gracia, que es gratuita, pero que también demanda una respuesta adecuada, no solo sea un arrepentimiento inicial, sino un verdadero arrepentimiento continuo, todos los días. Quisiera que ya para finalizar repitamos nuevamente esa frase. Hemos sido salvados por gracia y Él tuvo gracia, pero nosotros la evidenciamos. Después de 2, 1, 2. Hemos sido salvados por gracia. Él tuvo gracia y nosotros la evidenciamos. La evidenciamos como un ejemplo que en algún momento será trofeo de Dios. Y la evidenciamos también viviendo bien y haciendo obras de bien en todo momento. Pongámonos de pie para orar y presentarnos al Señor. Y yo sé que puede ser en ocasiones bastante abrumador. Imagínese eso, pensar en un Dios tan grande que te use como ejemplo. O un Dios tan grande que haya pensado en ti de acuerdo a tu nueva naturaleza. Piense eso un momento, reflexione en eso un momento ahí donde está. Reflexiona en el hecho de que Dios le ha dado una nueva naturaleza y que Dios confía en que vivamos consecuentemente con ella. Reflexiona en el hecho de que Dios le ha salvado para ser ejemplo aquí. Ya nuestra vida no nos pertenece. Nosotros no podemos decidir cómo vivir, porque la meta, el estándar, el para qué de Dios, el propósito divino, que es mucho más que satisfacer nuestra sed, está relacionado con mostrar al mundo y dar esperanza de que si lo hizo con nosotros, lo puede hacer también con otros. Padre, venimos delante de ti reconociendo y dándote gracias por esa misericordia generosa
que nos entregaste al unirnos a Jesús. Gracias por esa salvación tan grande que nos permite acercarnos, estar cercanos a ti, Padre. A pesar de que nuestros actos no eran dignos, ni nunca lo serán en sí mismos, tú, Señor, nos limpiaste y nos uniste al varón santo. Y a través de su obra en la cruz, de su muerte y de su poderosa resurrección, nos has levantado junto con Él. Tenemos una nueva vida. Tenemos salvación y vida eterna. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero también nos has dado un propósito que va más allá. Ayúdanos a no vivir como ese niño. Ayúdanos a no ser como niños que demandan malcriadamente, que siempre están esperando algo más sin hacer nada. Ayúdanos a venir delante de ti sabiendo que tú eres nuestro Padre y que ciertamente estás a nuestro lado en medio de cada necesidad física, emocional, material, espiritual, pero que ya el vaso de agua nos fue dado. Jesús dijo del mismo que si tomáramos el agua que nos daba de nuestro interior, correrían ríos de vida, y sabemos que tu Espíritu Santo nos refresca cada día. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en la realidad de que somos un ejemplo viviente de tu misericordia. Y ayúdanos a concentrarnos en que ese ejemplo no será puesto solamente aquí en la tierra, sino que seremos exhibidos como un trofeo en el cielo. Ayúdanos a ser intencionales en hacer obras, en vivir bien como hijos, como hijas, en mostrar la nueva naturaleza, en limpiar como el jabón el mal que hay en el mundo. Ayúdanos a ser un instrumento de purificación, de exfoliación de la suciedad, del mal, en todo lugar donde estemos. Ayúdanos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero permite, Padre, que nuestro corazón sea un corazón quebrantado con esa palabra, Señor, compartida. Y permite, Señor, que día con día procuremos andar de acuerdo a ese propósito que va más allá de nosotros mismos. Y que aunque empezó por gracia y seguirá por gracia, porque nunca nada podremos hacer, la fe es el vehículo de la salvación. Y las obras son el resultado de un corazón agradecido que entiende de dónde ha sido sacado. Te damos gracias y oramos en el nombre del que lo hizo posible, el nombre de nuestro Señor Jesús.